Bueno, terminamos esta lección. Terminamos esta lección entonces determinando la potencia. Acuerden que lo que queríamos era determinar la potencia de Alnilam. La que queríamos era la potencia de Alnilam. Estábamos en el sexto y nos vinimos porque ya el sol nos está dando imágenes desenfocadas. No, apenas empezamos, ¿no? En este momento empezamos. Claro. Bueno, el objetivo final era determinar cuál era la potencia del Alnilam. Alnilam es un bombillo que tan potente. Entonces miren cuál es la clave aquí. La clave aquí es la siguiente. La potencia de una estrella se mide en términos del brillo utilizando esta relación que hay acá. Entonces nosotros sabemos, ojo pues, nosotros sabemos, atención con esta, aquí está la estrella, y yo tengo entonces que la luz de la estrella se riega en el espacio en un área inmensa. Entonces de aquí sale una determinada potencia. La potencia de una estrella se llama la luminosidad. La luminosidad. Y la luminosidad se mide en vatios. ¿Cuántos vatios salen del Sol? ¿Cuántos vatios salen de la estrella? ¿Cuál es la idea? Esta potencia se distribuye, cuando la luz sale de la estrella, se va distribuyendo cada vez en un área mayor. Cada vez se va distribuyendo en un área mayor. Cuando llega a una distancia igual a la distancia de la estrella, toda la potencia de la estrella se ha dividido, la luminosidad, se ha dividido entre el área de una esfera con un radio igual a la distancia. Entonces, toda la potencia se ha distribuido en un área inmensa, en un área gigantesca. Miren, entre más lejos el área va creciendo, más lejos el área va creciendo, y este número de aquí, este es el que nosotros llamamos el brillo. Entonces, como es de esperarse, entre más lejos esté una estrella, mucha más área tiene esa esfera gigantesca en la que se distribuye y mucho menor es el brillo. Pero a mí la que me interesa es esta, la luminosidad. Yo lo que quiero es calcular la luminosidad de Alnilam. Utilizando esta fórmula veo que la luminosidad de Alnilam simplemente es el brillo de Alnilam multiplicada por el área de una esfera de radio D. Entonces, el brillo me dice cuántos vatios por metro cuadrado, y lo único que yo tengo que saber para calcular cuál es la luminosidad son cuántos metros cuadrados en total está cubriendo la luz de la estrella. Como el área de una esfera es simplemente 10 veces la distancia al cuadrado, entonces la formulita resulta es esta. La potencia de cualquier estrella en el cielo es 10 veces su distancia al cuadrado multiplicado por el brillo. 10 veces su distancia al cuadrado multiplicada por el brillo. Hagamos el ejercicio con el Sol. Hagamos el ejercicio con el Sol. El Sol lo conocemos, es decir, conocemos la información sobre el Sol. En el caso del Sol, sabemos que la distancia del Sol es de más o menos una unidad astronómica, que equivale a 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. El brillo del Sol es de más o menos 1 kilovatio por metro cuadrado. Aquí lo estoy dando el valor exacto del brillo, 1400 vatios por metro cuadrado. Y entonces la luminosidad, ojo pues, la luminosidad será 10 veces el radio de la esfera. El radio de la esfera son 1.5 por 10 a la 8, lo voy a redondear a 2 por 10 a la 8, redondeo servilletero, kilómetros, o sea 10 a la 3 elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por el brillo del Sol, que es 1 por 10 a la 3. Vamos a hacer la cuenta entonces. Aquí nos da nos da 2 al cuadrado, nos va dando aquí entonces 2 al cuadrado, que es 4, y vamos a ver los números, las potencias, nos dan 8 más 3, 11, elevado a la 2, 22,
más 3, 25, más 1, 26. Un cálculo servilletero nos entrega que el Sol entonces tiene una potencia de 4 por 10 a la 26 vatios. Esta ya no es una propiedadcita cualquiera del Sol, este es el poder del núcleo solar. Esos son 400 cuatrillones de vatios. Ese es el poder total, digamos, del núcleo solar, 400 cuatrillones de vatios. Es la primera propiedad intrínseca del Sol, perdón, la primera, digamos, la segunda propiedad, ya teníamos el radio del Sol, que es del orden de 1 millón de kilómetros, del orden de 700.000 kilómetros, ahora tenemos la potencia del Sol. ¿A cuánto equivale ese número? Eso, la pregunta es, 4 por 10 a la 26 vatios, ¿cuánto putas es? Eso, ¿quién ha visto eso? O sea, eso no se ve en una, ¿cómo se llama? En una central hidroeléctrica, ni siquiera una central nuclear. Vamos a mirar. Una manera de comparar ese número es compararlo con la energía de cosas realmente poderosas. Una de las cosas más poderosas que nosotros conocemos, pues, son las explosiones nucleares. ¿Cuánta energía se produce en una explosión nuclear típica? En una explosión nuclear se producen del orden de 4 por 10 a la 15 julios de energía. Los julios son una medida de la energía, los vatios son una medida del flujo de energía. Un julio, acuérdate, un julio más o menos es la energía que usted necesita para subir un marcador, 1 metro. Eso es un julio más o menos. Estos son 4 por 10 a la 15, o sea, aproximadamente 4.000 billones de julios. Eso es lo que se produce en una bomba de 1 megatón. La pregunta es, ¿cuántas bombas nucleares de 1 megatón se necesitan para igualar la potencia del Sol? La potencia del Sol es eso, que es la luminosidad del Sol, 4 por 10 a la 26 vatios. Un vatio es 1 julio cada segundo. Una bomba nuclear es 4 por 10 a la 15 julios. O sea, la luminosidad del Sol es, si este es el total y esto es lo que mide una bomba nuclear, entonces sería 4 por 10 a la 26 dividido 4 por 10 a la 15, que es igual a 10 a la 11 bombas nucleares por segundo. El Sol produce una cantidad de energía del orden de 100.000 millones de bombas nucleares cada segundo, estallando cada segundo. Esta es la potencia solar. ¿Cómo es posible que toda esa potencia no podamos aprovecharla con las necesidades energéticas tan hijueputas que tiene la humanidad? ¿Por qué no podemos aprovechar esas 100.000 millones de bombas nucleares por segundo? Otra vez, exacto, lo que pasa es que acabaste de llegar, ¿sí o qué? Te vi entrar por aquí con el rabillo del ojo. Esta que acabamos de medir, ¿dónde es medida? ¿Esos vatios dónde son? Esos son los vatios del Sol, hijo de puta. No, lo que sale de allá. Del Sol, cada segundo, en todas direcciones, están saliendo una cantidad de energía equivalente a 100.000 millones de bombas nucleares. O lo que es lo mismo, es como si el Sol estuviera alimentado por bombas nucleares. Por eso, exactamente, el Sol está alimentado por bombas nucleares. En el Sol, cada segundo, explotan 100.000 millones de bombas nucleares. ¿Por qué no podemos aprovechar esa energía? Estamos muy lejos. ¿Y qué pasa al estar muy lejos? Toda esa energía se riega en una esfera gigantesca y la Tierra es solo un pedacito de esa esfera. Peor aún, ahí está la Tierra y la celda solar suya es aún más chiquitica. Si quisiéramos aprovechar toda esa energía, tendríamos que cubrir toda esa esfera por todos lados. No importa, la suficiente energía que tienes para mucho, pero pues... Crearíamos una estructura conocida en la ciencia ficción como la esfera de Dyson. La esfera de ciencia ficción o la astrobiología. Algunos astrobiólogos creen que hay civilizaciones capaces de aprovecharse de toda la energía del Sol, de su estrella. Y es porque construyen una gigantesca estructura espacial de celdas solares que rodea al Sol por todos lados y es capaz de extraer toda esa energía. Porque, ojo, esos 100.000 millones de bombas nucleares en energía cada segundo también están pasando por la Tierra, pero acuérdese, regados en todo el espacio.
Otra manera de compararla, bueno, el número es sencillamente abominable. Otra manera de compararla es compararla con las necesidades humanas. El ser humano consume, esto fue calculado en 2008, 5 por 10 a la 20 julios cada año. O sea que con el sol, ¿cuántas veces podríamos cubrir esa necesidad? El sol es 4 por 10 a la 26. 1.000.000 de veces más que eso. Cada segundo de sol es 1.000.000 de veces más que lo que consume toda la humanidad en un año. Hoy en día seguramente, o lo que es lo mismo, con un segundo de sol, usted alimenta 1.000.000 de años de producción de necesidades energéticas de la humanidad. Con un solo segundo de sol. ¿Qué sucede cuando los agujeros negros consumen una estrella? O sea, ¿qué hacen con toda esa energía? Adentro. Pero... No, hay una cosa que es clara, y es que cuando la estrella está siendo consumida por el agujero negro, se apaga. Primero, las reacciones nucleares desaparecen, ¿cierto? Y apenas desaparecen, esa energía desaparece. Esa energía existe mientras adentro de la estrella haya reacciones de fusión nuclear. ¿Cómo fue que desaparece? Sí. ¿El agujero negro desaparece? No, la estrella desaparece dentro del agujero negro. O la estrella se convierte en masa del agujero negro. Pero la energía sigue estando... La masa de la estrella sigue estando adentro. Pero la estrella por dentro del agujero negro ya no produce fusión nuclear. A propósito, no tenemos ni idea de qué pasa dentro de un agujero negro. Ayer yo les contaba que tengo una estudiante que está haciendo una tesis sobre agujeros negros primordiales, y ayer hicimos un cálculo que nos dejó un poco digamos, medio locos, y es la densidad de un agujero negro. La densidad de un agujero negro del tamaño del Sol es inmensa, mucho más grande que la densidad de la sustancia del cuerpo más denso que conocemos, que es el núcleo de los átomos. El núcleo atómico tiene una densidad que es aproximadamente 100 billones de veces mayor que la del agua, el núcleo atómico. Las estrellas de neutrones tienen esa densidad, la densidad del núcleo atómico. Por eso dicen que una estrella de neutrones es como un núcleo atómico de 10 kilómetros. Bueno, un agujero negro tiene muchísimo más que eso. Ojo, pero depende del tamaño. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos más o menos cuál es la densidad del núcleo del agujero negro que está en el centro de la galaxia. Y nos dio que la densidad del agujero negro del centro de la galaxia es igual a la densidad del agua. Del agua. Porque es tan grande, es tan inmenso ese hijo de puta, que aún teniendo 4 millones de masas solares, la densidad es más o menos la del agua. Entonces, otra vez, la densidad de un agujero negro normal, que son los que producen las estrellas, es mucho más grande que la densidad de un núcleo atómico. Entonces, cuando usted le pregunta a un físico, ¿qué pasa cuando la densidad de la materia es mayor que la del núcleo atómico? El físico le dice, ni puta idea, huevón. Aquí no tenemos nada de eso, en los laboratorios no lo hemos hecho. Pero cuando usted le pregunta a un físico, a ver, yo tengo un cuerpo que tiene una densidad promedio igual a la del agua, el físico dice, ay marica, o sea, dentro del agujero negro podrían estar pasando cosas conocidas. Lamentablemente tenemos un gran problema, y es que no hay manera de mandar una señal adentro y que salga, o que lo que está adentro salga y nos diga qué pasa adentro. Sería muy chistoso. Pero termino simplemente, Alfonso, podría ser que por dentro tengamos un gas, tengamos una gigantesca nube de gas, que no es lo que piensan los astrónomos en este momento. La mayoría de los físicos piensan que dentro del agujero negro hay un punto con infinita densidad, que llaman una singularidad, que es un absurdo. Yo soy de los que no piensan que eso es así, es imposible. No, eso es imposible, imposible que haya una singularidad, es que la singularidad es como el Big Bang, eso no existe. Es infinita densidad. Sí, por favor, póngamelo. Es imposible que entre un agujero negro haya una singularidad. ¿Qué necesitamos para saber qué hay en un agujero negro? Una teoría más fundamental que la relatividad, la que nos predice que no se puede pasar esa barrera, la que nos predice la singularidad es la relatividad general, y la relatividad general es una teoría de todas temporal. Esa teoría vamos a encontrar una teoría más fundamental. Y las estrellas de quarks, sí sé que decían que de pronto existían, que serían como más que la de neutrones. Sí, tiene una densidad similar todavía al núcleo atómico. La densidad promedio es más o menos la del núcleo atómico. Algunos han especulado también de eso, de que dentro de las estrellas, dentro del agujero negro, vos tengas algo así más parecido como una estrella de quarks, como una nube de quarks extremadamente densos. Pero el problema puede ser que estamos buscando, es decir, se fundamenta lo que conocemos en la luz. Sí. Si se fundamentara en otros efectos. Las ondas gravitacionales, por ejemplo. Exacto. Resulta que las ondas gravitacionales, según la teoría de la gravedad de Einstein, solo escapan de la superficie del agujero negro para afuera.
No sabemos qué hace, no sabemos qué pasa con las ondas gravitacionales de ahí para adentro, ni sabemos si se pueden emitir. Algunos han hablado de que si hay una teoría cuántica, la teoría cuántica podría permitir que hubiera comunicación a través de la frontera. Uno de ellos era Stephen Hawking, que decía, podríamos sacar información de una parte de adentro del agujero negro. Pero, ¿qué pasa? Es una especulación, necesitamos una teoría fundamental que nos explique eso. Pues ahí están hablando del Entrelazamiento cuántico, eso. en parte es eso. Bueno, entonces miren el cálculo ya con una estrella normal, en este caso la estrella es Vega, ya no es el Sol, ya estamos hablando de otra estrella. O sea que para esta, ¿qué necesitamos? Haber medido el brillo con la magnitud y haber medido la distancia con el paralaje. Distancia, brillo, luminosidad. Vega tiene una luminosidad de 2 por 10 a la 28. O sea, usted ve a Vega ya con ese nadadito de perro que tiene ahí, hueputa. Usted dice, es una Vega, es una estrellita ahí blanquita. Y miren la potencia de Vega. Vega tiene una potencia ¿cuántas veces mayor que la del Sol? 2 por 10 a la 28. ¿El Sol es cuánto? 4 por 10 a la 26. Entonces es como mínimo 100, pero en realidad es como la 50. 50 veces la potencia, o sea que si usted se trae a Vega y la pone aquí, 50 veces la potencia. Si la pusiera a la distancia a la que está el Sol, no sería 1 kilovatio por metro cuadrado, sino 50 kilovatios por metro cuadrado. Y ahí sí tendría una microcentral hidroeléctrica. Claro que antes de que se evapore, pues usted, ¿cierto? Ahora sí, dale, Adrianilla. Es que me queda muy forzado decir que la luminosidad de Vega sea esa. Seguimos siendo relativos. ¿Por ¿En qué sentido? Porque es la comparación, y me imagino que la comparación es con el Sol, o sea que no podemos saber cosas absolutas, es decir, reales. Chévere, me gusta tu razonamiento. ¿Qué pasa? Entonces pues, vamos y repitamos. La magnitud es una medida comparativa, la magnitud es una medida comparativa. Pero aquí yo ya estoy poniendo el brillo, y cuando uno ya pone el brillo, ya está poniendo el valor absoluto. El valor absoluto. Entonces lo vamos a hacer, hagamos el ejercicio con Alnilam. Entonces, y voy a intentar con Alnilam de ver si te convenzo, Adri, de que no estamos haciendo una medida relativa, sino absoluta. Claro, dale, Adri. Lo que pasa es que partiendo de cómo consigo el brillo, es de algo aparente. Correcto. No, eso no. Entonces mira. Ahí, vamos a ver, eso, yo voy diciendo y tú me replicas, que sea una conversación. Sí. Es parte de la confusión, de lo que puede generar la confusión, listo, entonces ahí voy. Pero vamos con esto, este es Alnilam, voy a hacer el ejemplo con Alnilam. Y voy a empezar con la medida de hiparco de Alnilam. Alnilam tiene una magnitud de +2. Esta es la que es, entonces la magnitud es una medida. Primero, una escala maluca, porque es al revés. Entonces, una escala 1, maluca. O sea, al revés, primera cosa. Segundo, es una escala logarítmica, que significa, es una cosa muy rara. Logarítmica es números pequeños, o usted empaca en números pequeños, cosas. Y la tercera es lo que vos decís. La tercera que vos decís es una escala relativa. Relativa. Cuando vos decís magnitud 2, lo que estás diciendo es que esta estrella es más débil que Vega. Es relativo, ¿cierto? Hasta ahí vamos con la magnitud relativa, listo. Vamos ahora a pasar, siguiendo la sugerencia de Lina, al brillo. Entonces el brillo, pues también es relativo. A ver, si Alnilam tiene una magnitud de 2, ¿cuántas veces más brillante que Vega es? Perdón, menos. El brillo de Alnilam. El brillo de Alnilam comparado con el brillo de Vega. Y entonces ahí es donde uno empezaría. Cojamos ese número, dividámoslo por 2.5, cambiémosle el signo, pero hagámoslo más sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud de Vega y la de Alnilam? 2. Y por cada una es 2.5. 2.5 por 2.5, 6. O sea que Alnilam tiene un brillo correctamente, como dice Adriana, que es 1/6 del de Vega, pero eso es relativo. Es el brillo relativo, 1/6 del brillo de Vega. Pero aquí viene el punto.
¿cómo es que el brillo de Vega ha sido medido absolutamente, en valor absoluto? El brillo de Vega ha sido medido por telescopios espaciales porque es la estrella más conocida que existe y es igual a 4 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado. Entonces, sabiendo que el brillo de Alnilam es un sexto que el de Vega, entonces uno puede sacar el brillo de Vega, el brillo de Alnilam absoluto. El brillo de Alnilam es un sexto de esto. Y miren, voy a hacer el cálculo muy sencillo porque quiero hacer un orden de magnitud mucho más. Cuarto dividido 6 va a ser 1 y me va a dar 10 a la menos 8, perdón, vatios por metro cuadrado, aproximadamente. ¿Cómo dices? ¿De relatividad en el sentido de relativo o de relatividad en el sentido de la relatividad de Einstein? De relativo. Sí, exacto. Eso, entonces, sí, entonces usted dice, estoy poniendo toda mi fe, que no es fe, no es fe, se llama confianza. Estoy poniendo toda mi confianza en que este número lo midieron bien. ¿Qué significa la confianza? La fe significa, te creo. Pero si alguien dijera, no te creo, vos le dirías al otro, eres un hombre de poca fe. En cambio, la confianza es así, no confío en ti. Entonces la otra persona te dice, vea, le entrego este telescopio, le entrego esta calculadora y vaya y haga usted la medida. En 20 años nos vemos, maric parido. O sea, este número tiene detrás un procedimiento que está documentado. Lo han repetido varias veces y da lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ese es. Bueno, entonces 10 a la menos 8 vatios, ese es el número de vatios reales, marica. Eso no tiene pierde. Ese es el de Alnilam. Pero ojo, es el... Súper. El problema del Sol es que es tan brillante, está de día. En cambio, cuando vos tenés a Vega y tenés al Alnilam, estás haciendo medidas en unas condiciones más o menos las mismas, la cámara es la misma que estás utilizando, la cámara que utilizas para el Sol necesita un filtro, ni el hijo del diablo, la de Vega. En cambio, vos me dices el brillo de Vega y el de Alnilam con el mismo instrumento, entonces tiene que ver con eso. Y Vega específicamente, ya lo dijimos, por razones históricas, porque Vega fue la primera, etc. ¿Qué doctor? No sé si, pues ahorita explicabas que nosotros calculamos el brillo de las estrellas y digamos es la última como el bordecito del brillo máximo. Sí. ¿Cierto? Sí. Pues algo, pues como no sé si tenga razón, no usaríamos el Sol porque nosotros estamos dentro del brillo, de las brillo del Sol, no. Es lo mismo, mira porque Andrew, si vos tienes aquí el Sol, perdón que te interrumpa, si vos tenés aquí el Sol, esta es la esfera dentro de la que está metido en la Tierra, ¿sí o qué? Esta es la esfera. Ahora, aquí está el Alnilam. ¿Cuál es la única diferencia entre el Alnilam y el Sol? No, que la Tierra está más lejos. Entonces, en realidad, la física es la misma. ¿Listo? Bueno, vamos para la luminosidad y aquí me disculpan pues que haga un salto aquí. La preguntita no sería frente a esas magnitudes, hablar de 6 de Alnilam o de 4 de Alnilam, ¿cuál sería como ese error de la medición? Eso sí es muy importante. ¿De dónde sale este número? Este número es fotometría. Este número es de coger el salsa J, abrirlo, Vega, contarle cuántos fotones, contar cuánto brillo tenía en la imagen Vega. Entonces, claro que obviamente esa medida tiene errores. Este número está lleno de errores. Entonces, claro, esos errores se van a propagar. ¿Cuánto me va a dar el error? 1.000.000 de error. Ese es el problema. El problema es que no me va a dar 1.000.000 de error. El número que voy a obtener es bueno en orden de magnitud. Me va a dar el doble, me va a dar el triple. Doble y triple son mucho. No, pero no es 1.000.000. Ahora, el cálculo preciso de esto, muchachos, no, usted no se imagina. Es decir, la astrofísica estelar y la astrofísica, la medida de las propiedades de las estrellas, de las cosas más difíciles que existe. Cuando estuve hablando alguna vez con un astrofísico pues, de mucho renombre en astrofísica estelar, que trabajaba con estrellas toda la vida. Y él me dijo, un día me llamaron los exoplanetólogos y me dijeron, parce, llegamos hasta un cierto punto y no pudimos seguir. Usted nos tiene que ayudar. Y él dijo, ¿pero por qué? Todas las medidas de exoplanetas se basan en el supuesto de que usted midió bien todo esto, todas.
Por ejemplo, cuando un exoplaneta pasa por delante de una estrella y baja el brillo, la magnitud, ¿cierto? Usted dice, bajó el brillo, la magnitud, ¿cuánto bajó? Todo se basa en esto. Entonces, claro, si el astrofísico estelar la embarra, el tamaño del planeta le da el triple. Y entonces usted la noticia la da mala. Entonces después le cae, no es que era un planeta como la Tierra, marica, ya que era un Júpiter. Entonces llamaron al tipo y el tipo me decía así como con desconsuelo. Al final me tocó terminar trabajando, fue con los exoplanetólogos, porque ellos estaban tan embalados con esto. Bueno, y aún así me decía, y aún así, la mayoría de los números que yo calculo con las estrellas tienen unas incertidumbres que todavía son muy complicadas. Todavía es muy complicado hacer estas medidas porque los errores, como lo estamos diciendo, o sea, sobre todo si usted quiere llegar al nivel de detalle de saber con una precisión muy grande. Pero eso sí, lo que sí no cabe ninguna duda es que nos han dado una idea de cómo es el universo. Y sobre todo miren la idea que nos van a dar de esta hijueputa estrella Alnilam. Tiene que decir una hijueputa que si no, no es Alnilam. Mire pues, ya tenemos el brillo, ahora vamos a la potencia de Alnilam. La potencia de Alnilam, ¿cuánto es que es? Es el brillo por, exacto, el área de la esfera de la distancia es 10 por la distancia al cuadrado. 10 por la distancia al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí números. 10 a la menos 8. Listo. 10. Listo. Ay, vamos a poner aquí adentro la distancia. Alnilam está a 600 parsecs. 6 por 10 a la 2. 600 parsecs multiplicado por 30 billones de kilómetros. 30 billones de kilómetros, 10 a la 12. Y el kilómetro es 10 a la 3. Ay, Mari. Y todo esto al cuadrado. Ahí está el secreto de por qué el universo, porque esto es una miseria. Usted es una miseria, miserable. Mírenlo pues. Vamos a ver cuánto nos va dando esto. Entonces, miren, aquí tenemos que tirarle un poco de cálculo servilletero, poniéndolo así, mírenlo pues. 10 a la 2, 6, 0.8, 3, 0.5, 12 y 3. Y todo esto al cuadrado. Ay, perdón, el 30 es 0.5, más 1, más 12, más 3. Todo eso al cuadrado. Miren pues aquí está, vean. El 2 es este 2. El 0.8 es este 6. El 30 es 3, que es 0.5. 10, que es 1. 12 y 3. Vamos a hacerlo pues. Calculadora científica. No, calculadora 2 más 0.8 más 0.5 más 1 más 12 más 3 elevado al cuadrado, o sea, por 2. Me da 10 a la 38.6. Entonces el cálculo me va dando a mí aquí, perdón, aquí que me borré, me va dando 10 a la menos 8 por 10 a la 38.6. Y entonces aquí me va a dar menos 8, 30.6, nos da 10 a la 31.6, que es igual a 4 por 10 a la 31 vatios. 4 por 10 a la 31 vatios. Nunca salí de esta cosita que hay aquí. Esta es la clave. Sí. Exacto. Esta estrella otra vez, con nadado de perro, tiene una luminosidad ¿cuántas veces mayor que la del Sol? ¿El Sol cuánto es? 4 por 10 a la 26. Y este es 4 por 10 a la 31. O sea que son una diferencia de 26 a 31, 5. O sea que esta estrella es 100.000 veces la potencia del Sol. La potencia del Sol. Alnilam, si usted la pone donde está el Sol, no le produce 1 kilovatio, sino 100 megavatios por metro cuadrado. 100 megavatios en un metro... No, come mierda ya. Eso es hidroitango. Usted tendría en un metro cuadrado antes de que se evapore, pues. Antes de que se evapore, usted miraría el metro cuadrado y ahí están llegando 100 megavatios de energía. Hombre, no.
No, esto es muy lindo que uno pueda con unos números muy pecuequitas, es más, con salsa J, porque es lo que uno utiliza, salsa J y el paralaje. El paralaje sí es difícil. Usted tiene que tener una foto, el paralaje, salsa J y el paralaje, y usted saber qué potencia tiene esa estrella. Si usted con eso no chicanea, pues en un paseo, marica, está perdiendo unas oportunidades sexuales muy importantes. Bueno, ¿qué hubo, mi compañero? Ese dato me está dando una idea de cuál es el estado de la estrella, de cuál es su tamaño. Es muy buena pregunta. Ya el tamaño lo tenemos. Es más, hay que buscar si al NILAM ya fue medido el tamaño angular. Está tan lejos que yo creo que no. Está muy lejos. Lo que nos está diciendo únicamente esto es sobre su propiedad de luz, la capacidad de emisión de luz. ¿Cuánto está produciendo? Miren, si el Sol equivale a 400.000 millones de bombas nucleares por segundo, al NILAM es 400.000 millones por eso. O sea, eso nos está hablando también a qué ritmo se está consumiendo al NILAM. Al NILAM es una estrella que tiene más o menos como 2 millones de años. Consumiéndose a este ritmo, no, marica, se va a acabar en un par de huevazos. En cambio, el Sol consumiéndose a este ritmo, ¿en cuánto se va a acabar? Pero vean, hay un detalle muy bacano. 600 parsecs. Pero uno espera que el Sol en algún momento vaya a tener ese tipo de comportamiento, o ya no lo va a hacer. ¿A que vaya a tener esta potencia? Sí, el Sol va a tener esta potencia. Un poquito menos de esta potencia. Pero siendo que está pequeño comparado con... Porque va a crecer. Es que el sol ahí usted lo ve también con nadito de perro, pero es porque está jovencito. Se va a inflar. Ahora, ¿cuánto? Un detalle interesante. Miren, antes de meternos con las reacciones nucleares en las estrellas, con los plasmas, con la evolución estelar, nosotros tenemos que encontrarnos, como si ustedes son estudiantes de astrofísica finlandeses, encontrar las respuestas en el cielo. Ya estamos encontrando respuestas. Tenemos un problema con el NILAM. Ya sabemos su potencia, pero no sabemos su tamaño. ¿Cómo determinar su tamaño? Señora. Una preguntita. ¿Usted me puede hacer el favor de volver a explicar? Sí, ya mismo. La sumatoria que hiciste de la potencia. Sí. 38.6. Correcto, ya te las... El 38.6 me la dio esta, entonces pues, no hay nada. Sí, no hay. Vamos a mirar. Entonces vos tenés, aquí 600, sí, hasta aquí sí lo teníamos bien. Listo. Entonces, sí, ¿sabes qué fue lo único que no hice en el orden correcto? Lo único que no hice fue escribir los números en el orden correcto. Los voy a escribir en el orden correcto. 6 es 0.8 más 2. Entonces, mira, 6, 2, 3, 10, 12, 3. A mí me da, ¿no? ¿Me dio mal o qué? 0.8, ya. Es que este resultado aquí adentro me dio... qué vergüenza, bruja. No, lo que pasa es que, claro, me salté. Y es que todo este número, ¿cuánto es que nos da? Por allá creo que es ahí. 19 punto qué, algo así. 19.3. Pero 19.3. No, 19 por 2, qué pena. Por 2. No, gracias por mencionarlo. Gracias por mencionarlo. Cuando los exponentes se multiplican. O sea, no se eleva al cuadrado el exponente, pero bueno, excelente. Gracias por mencionarlo, porque es un detalle. Vean, yo les voy a decir cómo vamos a saber el radio de NILAM. Y la próxima clase vamos a hacer un diagrama de radio, tamaño, luminosidad. No, unas bellezas. El radio de NILAM se puede saber si usted sabe. ¿Cómo? Para saber el radio de NILAM. Ya, hay que traigan compás. No, es que usted tiene que traer compás, computador, de todo, marica. Vean, la manera, es increíble, los astrofísicos han encontrado la manera de medir una estrella sin necesidad de verla. La manera de medir una estrella es sabiendo qué tan caliente está. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tan caliente está Antares, NILAM? ¿Quién es más caliente, NILAM o Antares? ¿O el Sol? ¿Cuál de los tres es más caliente? NILAM, Antares. La respuesta a esa pregunta no la da la teoría cuántica. El tema de la teoría cuántica en este curso va a tener dos componentes, tres.
Primer componente, la luz. Segunda componente, los átomos. Tercera componente, el núcleo atómico. La luz nos da la clave sobre el color. Los átomos, los espectros. Y los núcleos, la energía de las estrellas. Bueno, ya les pedí que se consiguieran ¿sí o qué? ¿Ya la consiguieron o no? Sí. No, pero es que yo no encontré de 20.000 pesos ni de 30. Sí. Métale 60. ¿Cuánto? A ver, ¿dónde lo compraron? Ah, oiga, en el pasaje de San José, en el centro. ¿Dónde es el pasaje de San José? ¿Dónde es el pasaje de San José? Ayacucho, ¿en qué? Ah, en el centro, en la iglesia de San José. Mostrame. Sí, mira, todas las que tengan, miren eso, mire. Todas las que tengan este circulito aquí, enfocan. Vos también tenés aún ahí, mostrarnos la tomas. Es que tomas, Camilo. Mírela, mire, todas las que tengan este circulito aquí. Todas las que tengan este circulito aquí, enfocan. Vean, esta... Eso. La Logitech, exacto. No, ¿quién daña? Les aseguro que lo que van a construir es mucho mejor que la cámara web. Con toda seguridad. Por 60.000 no van a conseguir lo que van a construir. Bueno, y también se van a conseguir, pues para los que todavía usan de esto, ¿cierto? Se van a conseguir uno de estos. Oiga, no es tan fácil conseguirlo. ¿Por qué? Porque todos los papás, las mamás los botan. Se van a conseguir uno de estos. Compre las tres hijos de puta, que eso es limpieza, hermano. María, está Andrés. Bueno, van, este va a ser el cuerpo del espectroscopio y esta va a ser la cámara del espectroscopio. Y con esto vamos a... ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, es que aquí tenemos la gente fancy que construye las cosas ya es madera, impresión 3D, ¿cierto? Lo pueden hacer ya. No, es que no. El diseño puede ser muy diverso, pero básicamente necesitamos estas dos cosas y una rejilla de difracción que les voy a traer la próxima. A todos. Este sí lo van a construir todos. Todos. No necesitan telescopio, no necesitan cámara, no necesitan... Recuerden una cosa. En los cursos pasados, yo les voy a contar, en los cursos pasados hacíamos la construcción en la clase. Pero yo quité las actividades de constructivas de la clase por una razón. Y es que hay gente que le gusta construir, hay gente que no. Entonces todo se va. Entonces yo perdía el 70%, el 30% del grupo que decía, no, a mí no me gustan las manualidades, marica, manualidades. Entonces, ¿qué sucede? Por eso les estoy entregando los materiales, les voy a dar las instrucciones y les pido que lo construyan. Miren, antes más bacano porque usted tiene más tiempo. Usted lo hace con cuidado. ¿Ya vieron mi filtro? No. Vea, si yo lo hubiera construido aquí, no hubiera construido un filtro. Elegancia de filtro. No, mentiras que no. Miren, el video del filtro es un diseño posible, pero este es otro diseño posible. Cuando yo me puse a construir el filtro, yo dije, no, vamos a hacerlo distinto. Entonces, miren, el arito, etcétera. Muy importante, miren, mostrame tu filtro, Miriam. Miren, esto es un cartón normal, incluso cartón paja por dentro, bueno. Hay que ponerle un tope al filtro por dentro. Sí, hay que ponerle un tope porque el mío se arrima. Eso, mira. Hay que ponerle un tope porque si usted lo deja así, él está ahí derecho, el objetivo choca contra el papel y lo va deformando. Lo va deformando y hasta lo puede romper. Entonces él tiene que tener un topecito, que en mi caso lo hice con un cartoncito. Entonces la cámara entra y no golpea el coso. Me preguntaban también, el filtro arrugado, ¿eso crea algún efecto? No crea ningún efecto, porque el filtro es tan delgado que el frente de onda no se ve afectado por el filtro. Ah, también, sí, como que para que no toque, también se puede. Otra cosa, recuerden no estirarlo. Estaba en la instrucción, no estirarlo. Al estirarlo, se cambian las propiedades mecánicas y el grosor del filtro y cambia la calidad del filtro. Recuerden no estirarlo. Recuerden no dejárselo a los gatos. Miren cómo lo guardo yo. Yo lo guardo con unas cositas estas de cámara y me conseguí una cajita para que no se me deforme, ¿cierto? Ahí queda guardadillo el coso. Correcto. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el espectroscopio. Yo les voy a dar las instrucciones de cómo construirlo, les voy a traer aquí el mío armadito, entonces lo construyen, pero eso sí, después lo vamos a traer y lo vamos a poner en práctica, o vamos a utilizarlo. ¿Y qué vamos a ver con el espectroscopio? ¿Cómo saben los astrónomos
sea, ¿cómo clasifican los astrónomos las estrellas? ¿Cómo los astrónomos saben que hay campos magnéticos en las estrellas? Básicamente lo saben gracias porque tienen espectroscopio. Ay, marica, ¿qué pasó aquí? Mira qué belleza de hermosura. Conectaron el adaptador y nunca lo conectaron al computador. A ver, yo veo. Se conecta. Esperemos a ver. Eso. Entonces le estaba diciendo, la mecánica cuántica que vamos a ver aquí la vamos a ver en 3 etapas. Una etapa que tiene que ver con la luz, una etapa con los átomos para los espectros y una etapa con el núcleo atómico. De las 3 etapas son bacanísimas. Y eso sí les digo, como dice, a ustedes les toca, no, yo creo que a la mayoría les tocó la propaganda de sin condón ni pío. ¿Sí les tocó la propaganda? Esa propaganda. ¿A usted tocó Mariana? No, Mariana no le tocó, ¿cierto? A Paula tampoco le tocó. ¿A usted te tocó? No, que le iba a tocar una belleza. Wilson, ¿a usted le tocó? Sin condón ni pío. Sin teoría cuántica en astrofísica ni pío. Bueno, veamos un par de cositas hoy y vamos obviamente, como les digo, a estar explorando este tema bastante de la teoría cuántica, en este caso aplicada a la luz. Es increíble, pero todo lo que sabemos de teoría cuántica aplicada a la luz nació en un lugar así. ¿Esto es qué? Una fundición de hierro. Toda la teoría cuántica comenzó en una fundición de hierro, pensando en la luz, no de las estrellas, pensando en la luz del hierro caliente. ¿O de qué es esto? Ahí está, vidrio fundido, o del oro caliente. Miren, esto es, te gusta la plata, parido. ¿Qué ven de común entre estas 3 cosas? Hierro caliente, vidrio caliente, oro caliente. Los colores. El color. Es increíble, pero estas 4 cosas tienen todas más o menos el mismo color y ninguna tiene que ver nada con la otra. Una cosa es vidrio, otra cosa es oro y otra cosa es hierro. Ese es el puto misterio. El puto misterio es que le presentó a los físicos del siglo XIX, es como 3 cosas que son tan diferentes pueden tener características tan similares. La raíz de la respuesta a la pregunta de por qué son similares, que en realidad son similares por el color. Claro, uno también podría decir, ¿por qué emiten luz? Sí, listo, emiten luz, pero son luces casi iguales. La respuesta a la pregunta de por qué tienen, digamos, tiene que pasar necesariamente por la pregunta del color. Color es una propiedad súper importante. Y el color nace en este señor que ustedes ven aquí, este se llama el santo de todos los santos. A este sí le rezamos todos los santos. James Clerk Maxwell, matemático. El primero en demostrar en la historia de la física, de la astronomía, que los anillos de Saturno no eran sólidos, que es una cosa que nunca se le da el mérito. Él se ganó un concurso cuando era jovencito, el concurso era, los astrónomos sospechaban que los anillos de Saturno no eran sólidos, porque si fueran sólidos, al girar se resquebrajarían. Y este señor fue el que lo demostró matemáticamente. Incluso los anillos de Saturno tienen divisiones, la división de Cassini, la división de Encke, pero cuando uno los mira con cámaras muy cercanas, tienen millones de divisiones, se llaman las divisiones de Maxwell, porque él demostró que las divisiones más importantes de los anillos de Saturno son debidas a las lunas y a otras cosas, en cambio las divisiones de Maxwell son cosas inestables. Bueno, este señor, ustedes saben también, es el papá del electromagnetismo, realmente él fue un compilador, el compilador del electromagnetismo y el que predijo esta idea, que predijo que que existían ondas electromagnéticas, o que los fenómenos electromagnéticos tenían una capacidad de autorregenerarse. Cuando usted produce un campo magnético, el campo magnético de un imán llega hasta aquí, pero él decía, pero si el campo magnético oscila, el campo magnético oscilante aquí produce campo magnético aquí, que produce campo magnético aquí, que produce campo magnético aquí. Básicamente cuando usted recibe una señal de radio ¿cómo se llama?, de latina estéreo, ese campo magnético que se produce dentro de su radio fue producido desde allá. Es una manera de mandar a control remoto un campo magnético. A eso lo llama una onda electromagnética, pero lo produjo en teoría. Fue este señor, ¿cierto?, Henry Hertz, el primero en hacer un experimento para verificar eso. Este señor descubrió efectivamente que usted puede hacer que electricidad en un lugar llegue a este otro lugar. El experimento era muy bacano, tenía aquí una especie de batería conectada a un par de bolitas,
prendía la batería, se veía una chispa eléctrica aquí, e inmediatamente a 10 metros de distancia se producía una chispa eléctrica. Una nota. Y el experimento todavía se puede hacer en la casa. Es fácil, busquen en YouTube, experimento de ejercer en la casa. A mariquear con los dedos de la mano derecha, correcto. Henry Hertz. Las ondas hertzianas. Pero este es el que dio el salto grande, ¿sí o qué? Este tipo dijo, ¿cómo hago yo con esto para volverlo algo útil? Y el tipo logró hacer telegrafía inalámbrica. Telegrafía inalámbrica primero a unos metros de la casa de la mamá, después a 3 kilómetros y finalmente transatlántico. ¿Te imaginas mandar una corriente eléctrica desde Londres hasta Nueva York, marica? Eso debió haber sido un momento fantástico en la historia. ¿Qué hubo, profesor? Estos son los padres de los celulares nuevos que se cargan inalámbricos. Correcto. En la carga inalámbrica se produce una onda electromagnética esencialmente. Bueno, ¿cuál es el punto de fondo interesante en la teoría de Maxwell que nos conecta con la luz y con la astrofísica? El punto son estas dos formulitas que hay aquí, muy maluquitas, a mí no me interesa explicarlas porque este no es un curso de física de la electricidad y el magnetismo, pero me acordé de la discusión con Alfonso sobre la intensidad de las fuerzas. Esta es la fuerza que hay entre dos cargas y esta es la fuerza entre dos imanes. Se parece mucho a la fuerza entre dos cuerpos gravitacionales que traen gravitacionalmente, masa, masa, distancia. Eso, masa, carga, carga, distancia, correcto. La diferencia está en el valor de estos números. En la relatividad, en la teoría, en la gravedad, el número que va en esta fórmula es 10 a la menos 10. En cambio, en la electricidad es 10 a la 10. Incluso en el magnetismo, que es más débil, no es 10 a la menos 7. Incluso el magnetismo, entre dos pedazos, dos imanes se atraen 1000 veces más fuerte que gravitacionalmente. Entonces la intensidad es muy poderosa. ¿Cuál es la parte interesante de estas dos? Resulta que Maxwell, utilizando estas leyes, o formas parecidas a estas leyes, demostró que la velocidad a la que los campos magnéticos y eléctricos se pueden ir hacia adelante es igual a la división entre la intensidad de la electricidad y la intensidad del magnetismo. Como la intensidad de la electricidad es 10 a la 10 y la intensidad del magnetismo es 10 a la menos 7, 10 a la 10 dividido 10 a la menos 7 da 10 a la 17, pero ese es el cuadrado de la velocidad. Cuando usted le saca la raíz cuadrada 10 a la 17 le da 10 a la 8.5, porque es 17 dividido 2, 8.5. Y 10 a la 8.5 es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que convertido en kilómetros da 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo no es un número, no es Dios. Ah, no, es que yo escucho Dios en todas partes, sí. Pero también, 300.000 kilómetros por segundo no es un número que se sacaron del sobaco los físicos. 300.000 kilómetros por segundo fue un número que midieron primero los astrónomos y después Maxwell descubre esta formulita. Es una formulita que se obtiene solo en un curso de electromagnetismo y da lo mismo, marica. Claro, entonces, ¿qué sucede? Resulta que este descubrimiento es uno de los descubrimientos más fantásticos de la historia. En realidad, estas cosas raras que descubrió Maxwell, los campos magnéticos, en realidad, en el fondo, son lo mismo que la luz. O más bien, que la luz tiene la misma naturaleza, pues, digamos, de ese fenómeno electromagnético. Este es el primer, digamos, descubrimiento importante de esa conexión entre esas dos cosas. Lo bonito aquí es esa relación entre la electricidad y el magnetismo. La luz va rápido y va lejos por esa combinación de electricidad y magnetismo juntos. Una electricidad muy, muy fuerte, un magnetismo muy débil, la división, ¡boom!, da una velocidad muy grande. En universos paralelos, formados con otras leyes de la física, con electricidad más intensa o menos intensa, la velocidad de la luz sería distinta. Por ejemplo, ¿en qué universo la velocidad de la luz sería de 1 metro por segundo? En un universo en donde K y mu fueran lo mismo. Si el universo tuviera la misma intensidad de la electricidad y el magnetismo fueran lo mismo, entonces la velocidad de la luz sería 1 metro por segundo, que son 4 kilómetros por hora. ¿Usted imagina velocidad de la luz a 4 kilómetros por hora? Usted vería el sol ya no a los 8 minutos, sino que lo vería a los, no sé, 3 años. ¿Pero de qué propiedad de la materia dependen K y U? Interesante, de ninguna. Esa es una propiedad de las fuerzas. No es una propiedad de la materia, es una propiedad de las fuerzas. No. Ah, no, sí. Ah, correcto. En los materiales, por ejemplo, en el aire, el K es distinto. Y, por ejemplo, dentro del hierro, el mu es distinto. Entonces, por eso es que la luz, cuando entra al aire o al agua, cambia de velocidad.
Cambia la velocidad porque estos dos números que hay, K y mu, son del vacío. Entonces está la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío. Bueno, ¿dónde está el color en las ondas electromagnéticas? Todos, digamos, más o menos es una cosa relativamente conocida que las ondas, incluyendo las ondas electromagnéticas, una onda idealizada tiene tres propiedades básicas. Una, su velocidad, que normalmente en el caso de la luz se la escribe con una C, no se la escribe con B, ¿cierto? Eso es velocidad en húngaro. Muy bien, la longitud de onda, que es más o menos la distancia que hay entre los frentes de onda, si la onda es idealizada, y la frecuencia o la periodicidad de la onda, que es que si usted se para en un punto de la onda, entonces usted tiene aquí oscilando. ¿Qué es lo que oscila en la luz? Es el magnetismo de la electricidad. Si usted pone una brújula y pasa luz, la brújula empieza a bailar. ¿No lo han visto? No, eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el bailoteo que produce la luz sobre una brújula tiene una frecuencia de 600 terahertz. Y con las emisoras de radio, por ejemplo, la Latina Estéreo, ¿cuánto es Latina Estéreo? 100.9 megahertz. Entonces, claro, esa huevona está oscilando 100 millones de veces por segundo, entonces usted la ve quieta. Pero si usted produjera una onda de 1 hertz, cuando la onda electromagnética llega a la brújula, usted la vería hacer así. Y es el campo. Lo que oscila aquí es el campo, no es el agua, sino el campo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué se puede escuchar cuando uno está escuchando la radio y pasa cerca de un cable y uno escucha la perturbación? Exacto. Correcto. O digamos, la perturbación, el hecho de que sea electromagnética la perturbación es lo que demuestra por qué, porque usted puede, por ejemplo, reflejar luz con metal. La luz se refleja en los metales. ¿Por qué? Cuando llega la onda electromagnética, electricidad y magnetismo, e incide sobre el metal, produce corrientes. Y las corrientes producen campos. Entonces miren lo que pasa en un espejo. Aquí está el aluminio, llega la luz, y cuando llega produce corrientes en el espejo, y esas corrientes producen otra luz. La luz que usted ve cuando mira al espejo es producida por corrientes en el espejo. O sea, que usted con el espejo lo coge la luz. No. La única manera para que usted lo coja la luz es que haya una corriente directa de más de 1 miliamperio, le da un infarto. Si usted lo coge más de 1 miliamperio, le da un infarto. Ay, marica, pero yo he cogido baterías que me dan 3 amperios. No, pero ojo, a usted le da 3 amperios y conecta un alambre, pero cuando usted se conecta, su resistencia es distinta y usted no siente, usted siente una sacudida ni la hijo de puta, ¿cierto? Pero usted no lo... Entonces, esa corriente que se produce cuando llega la luz a un espejo, chiquitica, por eso usted no siente la electricidad. Una onda de radio es más fácil de reflejar. Una onda de radio usted la refleja con un angeo de gallinero. Usted con un angeo de gallinero llega a la onda de radio, producen corrientes eléctricas en los alambres y se devuelve. Y así se hacen los radiotelescopios. Si usted ve un radiotelescopio, ¿cómo es? Un radiotelescopio es un espejo de aluminio, no es una malla. A los que nos tocaron pues las parabólicas. ¿Cómo? Y la estática, no, eso es ruido radioeléctrico, porque es que resulta que un carro, usted prende un carro, produce ondas electromagnéticas. Entonces usted está escuchando radio y prende el carro, llegan ondas electromagnéticas de aquí, llegan ondas. Por fricción también puedes producir, es que como es electricidad y magnetismo, puedes producir ondas puta. Miren esta relación que va a ser muy importante para nosotros. La longitud de onda y la frecuencia de una onda multiplicadas deben dar lo mismo que la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa? Hay dos cosas que eso significa. Significa que si una luz tiene poca longitud de onda, ¿la frecuencia cómo es? Grande. Si esta es pequeña, esta tiene que ser grande para que den la velocidad de la luz. Y si la longitud de onda es grande, ¿cómo es la frecuencia? Pequeña. Eso es lo que está mostrando ahí. Ahí estoy mostrando dos cuerpos. Miren, un láser. Longitud de onda de un láser, 530 nanómetros. Un horno de microondas. Longitud de onda, 13 centímetros. Ve que a propósito es muy fácil de medir. Consigue así una chocolatina Jet grande. Le quitan el plato rotativo meten la chocolatina Jet y prenden el horno. Y no les voy a decir en qué termina la película porque spoilers. Bueno, no. Pónganla de todas en una superficie que no se vaya. Lo importante es que no rote. Si la chocolatina Jet rota, se daña. Pónganla. La chocolatina, les voy a adelantar lo que va a pasar. La chocolatina Jet se va a derretir, no se derrite, se derrite, no se derrite, se derrite, no derrite. Si usted mide la distancia entre derretida y no derretida, le da más o menos
13 centímetros, que es la longitud de onda de las ondas de microondas que hay en el horno. 13 centímetros. ¿Por cuánto tiene que usted multiplicar 13 o punto 13 para que le den 300 millones? Por 3.000 millones. Entonces está la frecuencia de esta luz, 3 GHz. En cambio, ¿por cuánto tiene que multiplicar 530 nanómetros para que le dé la velocidad de la luz? Como esto es muy chiquitico, pucha, esto es microscópico, tiene que multiplicarlo por 600 billones, 600 terahertz. Entonces, la razón por la cual la luz tiene una frecuencia tan alta, la visible, mientras que las ondas de radio tienen una frecuencia más bajita, se debía a esto. Entonces, yo les pasé un documento en donde en vez de ponerse uno a calcular nada, lo que uno hace es utilizar esta tablita, este documento, lo van a traer siempre. Siempre traigan los documentos, las cartas celestes, las tablitas que les entregue. En este documento, ustedes van a encontrar aquí las distintas frecuencias de las ondas electromagnéticas. Entonces, básicamente lo que dice la teoría electromagnética es que la luz simplemente es una onda de frecuencia del orden de 10 a la 14, que son 100 terahertz. Entonces, aquí ve usted y las de los microondas son del orden de 1 gigahertz. Ahora, ¡ay, qué pelota! Puse la misma frecuencia y era la longitud de onda. Ahora, hay un detalle muy interesante. Aquí sí están, longitud de onda y frecuencia. Hay un detalle muy interesante que lo enseña también la teoría electromagnética, y es el siguiente. Resulta que dependiendo de la frecuencia, o lo que es lo mismo, dependiendo de la longitud de onda, las ondas electromagnéticas interactúan con la materia de forma distinta. Por ejemplo, cuando las ondas electromagnéticas tienen frecuencias del orden de petahertz, 600 terahertz más o menos un petahertz, y eso incide sobre una célula en el ojo, las moléculas de la célula se transforman químicamente. Pero si usted hace incidir una frecuencia de 1 gigahertz en esa misma célula, la célula dice, me importa un culo, ¿cierto? Si usted hace incidir una onda de 1 petahertz, la hace incidir sobre un angeo de gallina, el angeo de gallina se ve, no le pasa nada, pero si usted hace incidir sobre un angeo de gallina una onda de 1 megahertz, el angeo de gallina refleja la onda. Entonces, dependiendo de la frecuencia, las ondas le hacen distintas cosas a la luz, y esto crea lo que nosotros llamamos en física el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es otra cosa que, digamos, el nombre que se le da a distintas formas de ondas electromagnéticas de acuerdo a la manera como ellas interactúan con la materia. La luz ultravioleta, ¿qué es? La luz ultravioleta es esterilizador. Usted toma una luz ultravioleta, usted coge una onda de 10 a la 16 Hz y la hace incidir sobre un material con bacterias y las bacterias mueren. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta destruye la célula, destruye las moléculas de la vida. Y eso es lo que crea esta cosa. Entonces vamos a estar utilizando todo el tiempo, vamos haciendo referencia al espectro electromagnético. Necesito que tengamos esta referencia permanentemente y que cuando yo mencione aquí un dato de una onda, usted inmediatamente ¡pum!, lo ubique en el espectro. Lo ubique en el espectro. Señora, frecuencia. Frecuencia es cuántas veces oscila el campo cuando la onda llega. Usted se para en un punto. Entonces ahí el campo está constante. Y apenas la onda llega, el campo se intensifica, pero después se debilita, se intensifica, se debilita. ¿Cuántas veces hace eso? Es lo que llamamos la frecuencia. 600 terahertz, 600 billones de veces cada segundo. Eso es lo que pasa cuando llega un rayo de luz amarilla, un rayo de luz verde. Alfonso. Con lo de las definiciones que son, me parece que son importantes. Es la que más me preocupa desde el principio del curso, desde antes, es la temperatura. Tenemos temperatura. Delicado, sí. Vamos a ver, el próximo módulo ya es sobre el interior de las estrellas. Ya nos vamos a meter adentro. Ya cuando tengamos el radio, la temperatura, la luminosidad, vamos a decir de dónde sale eso. Y ahí vamos a definir la temperatura rigurosamente. Vamos a decir exactamente qué es esa huevonada. Por ahora la temperatura es una medida del calor, una medida de la energía interna térmica que tiene el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con, ojo, mucho cuidado con el concepto de longitud de onda y de frecuencia y el espectro electromagnético. Eso no funciona para la luz. A ver, por ejemplo, ¿de qué longitud de onda es la luz que sale de la lámpara? ¿De qué longitud de onda es la luz de este punto? Que era una discusión que teníamos por ahí con Iván. ¿Cuál es la luz? Vea, hombre, la luz, las ondas electromagnéticas normales no tienen cara de nada. No podría dejar como un promedio, ¿cierto? Pues resulta que ¿cómo es que es?
a este problemita, al hecho de que las formas de luz normalmente no tienen una forma trivial, le salió adelante las matemáticas. Las matemáticas, las amadas matemáticas de Miriam. Los números te salvarán. Te permitirán entender el mundo. Entonces existe una cosa que se llama la aritmética de las ondas, que fue entendida desde mucho antes que los físicos por los matemáticos, que dicen esto, vean, si usted coge una onda de una longitud de onda fija y le suma otra onda, o sea, las pone juntas en el mismo espacio, le da una onda diferente. Y lo más interesante, esta onda tiene una longitud de onda, esta tiene una longitud de onda, pero esta no. ¡Qué maravilla! No, se juntan, lo que producen es como si usted tiene una persona muy ordenada y era otra persona muy ordenada, el resultado no es un despelote ni el hijo de puta, porque cada uno tiene su prioridad. Cuando las ondas se juntan, y es que miren, cuando está jalando para abajo, esta jala para arriba en una parte y para abajo en otra, entonces al sumarlas dan cosas como caóticas. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que dice este resultado? Que si usted coge una onda cualquiera, por ejemplo la que sale de esa lámpara, una onda cualquiera, miren esta onda, ¿cuál es la longitud de onda de esta onda? La distancia entre puntos de igual fase, pero ¿cómo así? Es que esta onda no tiene la forma de una... Entonces resulta que uno puede buscar con cuidado y mostrar que esta onda que hay aquí es la suma de estas cuatro. Eso. Toda onda. ¿Cómo se lo demuestro? No, nada, es más difícil demostrarlo, pero la bendición confía en mí, ¿cierto? A esto se lo llama el principio de descomposición espectral de Fourier, y es una cosa de las matemáticas, marica. Usted puede... ¿Cómo? Repetirme de nuevo rápido. Una onda que no tiene longitud de... el nombre de la persona se llama Fourier. Fourier. A ver cómo diría en francés, Fourier. Lo que pasa es que el nombre pues no me interesa mucho. Ahí está, ¿no? Descomposición espectral. Allá. Eso, que es los que son ingenieros que conocen las series de Fourier. Las series de Fourier. Pero esto es matemáticas. Las matemáticas pues son matemáticas. Entonces en matemáticas dice uno, entonces, si usted tiene una onda arbitraria, usted puede saber cuáles son las ondas que la componen o con qué ondas se pueden sumar, ¿cierto? Y usted puede construir esto que hay aquí que se llama un espectro, que lo vamos a utilizar aquí. ¿Qué es un espectro? Un espectro es un dibujo de la onda, pero ojo, no es el dibujo de la onda, es el dibujo de, usted coge cada una de las posibles ondas que pueden componerlas, cada una de las posibles ondas, miren que aquí usted pone la frecuencia, y aquí pone, si aparece un pico, la onda está, si no aparece pico, no está, si aparece un pico, la onda está, si no, no está. Pico está, no está, pico está, no está. ¡Ay, porque este pico es más chiquitico que este! Mírenlo aquí. Miren que la amplitud de esta es mucho más grande que la de esta. ¿Qué es el espectro de una luz? El espectro de una cosa. El espectro de una cosa es matemáticamente, si usted pudiera comer. Miren, este es el sonido de una persona. Cuando la persona habla, eso no tiene una longitud de onda ni una frecuencia definida. Ve que a propósito, en estos días me vi una aplicación lo más de cuca, la utilizan los músicos para afinar. Entonces usted toca el piano, ¿cierto? El la, y él le dice a uno si está centrado en el la. Y a mí me encantan los programas de talento ingleses. Cuando salen nuestros videos en Facebook, que kimba farsa. Entonces, ¿cómo es que es? Gran Bretaña tiene talento. Britain Got Talent. Salió una vieja sorda a cantar. Y pero ¿cómo así, weón? ¿Cómo va a cantar? Y ella decía, utilizo la aplicación del celular y yo canto y veo si estoy ahí afinada. La muchacha perdió la audición a los 18, o sea que ella sí recuerda, pero ella habla y canta afinado, y todo con una aplicación del celular. ¿Qué hace la aplicación del celular? Escucha la onda y le saca el espectro. ¿Qué quiere decir? Le dice cuánto de la, cuánto de do, cuánto de re, cuánto... Esta es la analogía. Eso que allá son los ecualizadores gráficos que uno ve por ahí en los equipos de sonido. Bueno, la pregunta aquí, porque es que ya estamos hablando de sonido, y a mí lo que me interesa es el sol transformada de Fourier, convertir de una onda. La pregunta aquí es, ¿cuál es la transformada de Fourier de esto? Ahí tienen la luz de un pedazo. ¿Qué era? ¿Qué material era este? ¿Y cómo se dieron cuenta que este es oro?
Era el tercero. Ah, por el orden. No, es que miren la forma del... ¿Sí ven la forma del recipiente? Tiene forma de lingote. Ay, qué rico un lingote. Podría haber... Le has dado el punto. Resulta que la plata a esa misma temperatura tendría exactamente el mismo color. Así fuera plata. Usted no lo reconoce por el color. El oro es dorado y la plata es plateada, pero a temperatura ambiente. Pero si usted la calienta a 1500 grados, son exactamente el mismo color. Cuando vendes también acero, también hay partes donde las hacen así en lingotes. Ah, también, correcto. Entonces, realmente aquí, yo es porque lo saqué de una página de oro. O platino. Sáquenlo. ¿Cómo le saco yo el espectro a esto? Les presento un pedazo de vidrio con forma de cuña, también llamado por los ñoños un transformador de Fourier de la luz. Un aparato para ser transformada de Fourier. ¿Qué hace este aparato? Ya lo habíamos visto, hay un fenómeno que se llama la dispersión, que es que cuando una longitud de onda entra al medio, entre más corta sea, más se desvía. Y entre más larga, entonces ocurre una cosa mágica, puta, no, es que a mí estas cosas me parecen que son, y es que lo de Fourier era de matemáticas, Fourier era un matemático, y súbitamente usted coge un prisma y el hijo de puta prisma le muestra que la matemática no es matemática solamente, sino que de alguna manera Dios sabía huevonada. Usted llega y hace pasar la luz de esta lámpara por un prisma y la luz y el prisma le hace la transformada de Fourier, marica. O sea, que cuando usted mire un arcoíris, ¿usted qué va a decir? Ay, mira, la transformada de Fourier de la luz del sol que está por allá atrás. Ah, güey, puta, queda usted como un rey, marica. Cuando usted en vez de decir arcoíris, usted diga, en vez de arcoíris, usted va a decir transformador de Fourier. ¿Cómo funciona el arcoíris? Una gotica de agua, la transformada de Fourier, y ahí tiene el arcoíris. ¿Qué pasa si usted hace pasar la luz del sol por un transformador de Fourier? Entonces, ¿qué pasa? Usted le va a formar un sol rojo, un sol amarillo, un sol naranja, un sol amarillo, un sol verde, un sol azul, y el resultado al final va a ser una cosa con cara de arcoíris. El problema es que ahí, miren esta imagen que fue formada así, esto se produce, los vidrios de la casa producen este tipo de cosas. El problema es que aquí, miren, solo se ve el color, la transformada de Fourier en los bordes. En el centro, como se superponen todos los soles, en el centro se ve, miren que aquí están superpuestos los soles de distintos colores, en el centro se ve blanco. Entonces los astrofísicos, en realidad Fraunhofer, se inventó este truco. Una máscara. En vez de poner todo el sol, usted hace que solo pase una ranurita de sol. Y entonces en vez de salir allí todos los soles, salen ranuritas de sol. Y cuando se hace bien, salen bien. ¿Sí o qué? Eso que hay es el espectro solar. Eso es lo que vamos a ver con el aparato. Para ese aparato tenemos que hacer una ranura. Si no hay ranura, sin ranura ni pío. Sin ranura ni pío. Y entre más gruesa sea la ranura, más pecueca es el espectro. Pero entre más delgada la ranura, ¿qué problema vamos a tener? Entre más delgada la ranura, menos luz. Entonces aquí tengo un espectrómetro caserito y antes lo tenía, la ranura se la tenía hecha con un cartón. Una porquería. Entonces, ¿qué hice? Después de la clase antepasada que vimos que el aluminio es súper opaco, le puse aluminio y no se alcanza ni siquiera a ver la ranura. La hice con un bisturí. Sale el espectro, vea. Un papacito, pero hay que ponérselo a una fuente muy intensa para que la cantidad de luz de cada ranura sea realmente brillante. Esta versión del espectro, que es la versión que, esta es la versión de juguete, esta es la versión de juguete del espectro, tiene una versión que ya es una versión como para astrofísicos, que es convertir la información que hay aquí en colores en información en brillo. Cada píxel de la cámara tiene un brillo. Y ese brillo queda aquí marcado, véalo aquí. Ahí queda marcado el brillo. Entonces miren qué marca esto, ¿qué me está diciendo esto? Miren que aquí no se ve, aquí no se ve. ¿Qué color es más intenso? A ver. Si usted mira eso, ¿qué color es más intenso? ¿Cuál de todos estos colores es el más intenso? ¿Y qué? ¿No les parece que este también es muy intenso?
No, pero a ustedes no les parece que este color es intenso por una razón muy sencilla. Su ojo no es muy sensible a ese color. Lo que usted ve en ese arco iris es una función de lo que hay y lo que su ojo siente. Pero cuando usted le hace pasar un instrumento, vea, trun, inmediatamente aparece una cosa. Yo creía que la parte más intensa era esta. Y mire la parte más intensa donde me está cayendo. Me está cayendo es por aquí. Esto lo que está midiendo usted es esta intensidad. Bueno, y también vamos a hablar, este es el tema de los átomos. Estas líneas oscuras aquí, que se ven como estas depresiones aquí, esa es la sustancia, ese es a qué huele el sol. Ahí está el hidrógeno. Les voy a mostrar aquí el sodio, por ejemplo. Esto es sodio, este es hidrógeno, este de aquí es helio. ¿Cómo? Aroma a helio. No, el helio no huele ni a mierda, porque no produce ninguna reacción química en las moléculas de la nariz. Claro. En la próxima clase que vamos a empezar a hacer un poquito de análisis espectral, o sea, la identificación de las moléculas, y después vamos a medir campo magnético. Medir campo magnético es enseñar cómo lo hacen los astrofísicos. Traigan el computador y les voy a enseñar a hacer esta curvita. Entonces miren, ¿para qué vamos a hacer la cámara? Vamos a tener la camarita web, el espectrómetro, y con salsa J vamos a hacer el espectro, este espectro. Y vamos a identificar los elementos químicos. Usted va a poder decir, yo le tomé una foto al sol, marica, yo le vi el hidrógeno, pero por esta cruz bendita que yo se lo vi. ¿Y cómo? ¿Y eso cómo funciona? Yo no sé, pero yo sé dónde está la diapositiva que lo explica. Yo sé que hay una diapositiva que, huevonada, está más explicada, ahí está explicada bien. Este es el espectro. ¿Por qué este es más intenso aquí? Bueno, ¿qué pasa? Este espectro solar que aquí me lo traje de una fuente arbitraria. No me lo traje pues de una fuente que yo sé cuál es. Cuando lo hagamos el nuestro van a ver que hay otro color. ¿De dónde viene el color entonces? Que nosotros le vemos a un cuerpo. ¿De dónde viene el color? ¿De qué color es este cuerpo supuestamente? Entonces resulta que el color es una combinación de información, o es la, digamos, la relación que existe entre el espectro y lo que nuestros ojos pueden percibir. Miren, aquí está entonces la relación que hay entre estos tres objetos, por aquí voy terminando, entre estos tres objetos. Estos tres objetos se relacionan básicamente porque tienen el mismo espectro. El mismo espectro. Cuando ese espectro incide sobre la retina, está la retina al microscopio, viene la luz del oro fundido. ¿Usted ve signo pesos? No, usted no ve signo pesos. Cuando llega aquí a la retina, en la retina hay dos tipos de células, conos y bastoncitos. Y los bastoncitos son de tres tipos, cada uno tiene moléculas de distinto tipo. Hay un bastoncito que tiene una molécula que es muy sensible al verde, otro que tiene la molécula sensible al rojo y otro al azul. En realidad un mismo bastón puede tener de las dos. Este que aquí es un gráfico de sensibilidad, de cuánto siente la molécula. Si esta molécula recibe luz azul, la molécula pum, 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 se activa y el bastoncito dice, cuidado que llegó azul. Entonces miren lo que pasa, llega luz azul, este es el espectro de la luz azul, ¿y qué hace? Activa más o menos una parte de estos bastones y usted dice, el cuerpo que estoy viendo es azul. Llega luz con un espectro rojo y entonces ya estos bastones quedan desactivados, se activan estos bastones que tienen esta sustancia y usted dice rojo. Y cuando llega violeta, usted ve violeta pero débil. Miren que todo lo que sea más allá de este rojo produce una reacción química muy pequeñita en los conos y por eso usted no ve nada de por acá. ¿Por acá cómo se llama? El infrarrojo, usted no lo puede ver. Y cuando llega algo muy muy violeta, tampoco se produce reacción, no, sí es reacción, destrucción. Todas las células del ojo se destruyen y el cerebro dice, ay, ¿qué está pasando? No, nada, nos estamos quedando ciegos, tranquilo, ¿cierto? Eso es el ultravioleta, aquí se destruyen todas. Ahora, miren el solapamiento, están realmente muy solapados, muy solapados. Esto tiene una implicación muy seria. Miren cómo está desolapada esta molécula con esta molécula. Eso hace que el color, la percepción de color sea increíblemente
compleja y dependa mucho de la química del ojo, más las reacciones en el cerebro. La percepción del color es una de las áreas más complicadas de la física. Se llama la teoría del color. Hay expertos muy sofisticados en teoría del color. Por ejemplo, ¿saben dónde la utilizan mucho? En el sector de los alimentos. Yo tengo un amigo, Germán Ricaurte, no lo conocen, es un experto en teoría del color y a él lo contrata la Nacional de Chocolates para que le ayude industrialmente a seleccionar el maní que nos vamos a comer. Cuando usted saca una bolsa de maní, saque todo el maní, va a ver que todos los granos, los manís son del mismo color, ¿no? Y es el maní tostado. Pero resulta que cuando usted tuesta el maní en la empresa, todos quedan de colores diferentes. Entonces hay una máquina por donde va pasando el maní, ¿cierto? ¿Y qué hace la máquina? Le ponen aquí un espectrómetro. Mide el espectro del grano. Cuando pasa el grano, si el espectro no cuadra, salga. Y estos manís, ¿qué? Se los comen los presidentes de la compañía, ¿cierto? Y los únicos manís que pasan son los que tengan el espectro correcto, porque eso sí, si usted saca una bolsa de maní y a usted le da todo de colores distintos, usted dice, marica, eso está podrido. Usted confía cuando el maní. Otros que lo han contratado, empresas de productos dentales, ¿cierto? Es decir, cuando usted quiere ¿qué es tener los dientes blancos o amarillos? ¿Cuál es el color línea del esmalte dental real? O sea, natural. De la dentina, perdón. Pues en química, pues en la parte comercial, A1. A1. Muy blanca. Muy blanca. Ah, no, la normal es No, no. amarillosito. Es amarilloso, sí. Y la que tienen los modelos que se ven horrorosos. Se ven poco naturales por eso, precisamente. ¿Qué hacen los productos blancos? ¿Qué hacen los productos que blanquean los dientes? Aplanan el espectro. Hacen que todas sus células sensitivas se activen al mismo tiempo y entonces todas dicen, puta, hay color de todo, todos los colores, blanco. Pero la dentina, y con las bacterias, que usted tiene que tener bacterias en los dientes, maricas, si usted no tiene bacterias en los dientes, le muere la boca, huevón, con otras bacterias. Con las bacterias, con todas, tiene que tener un cierto colorcito. No quiero ver a ninguno aquí con los dientes blancos, fue mal parido. Ya que tenemos aquí una experta. Bueno, vamos a parar por ahí porque ya está muy tarde. Señora. Dentro de 8 días recuerda que la clase es... Ah, sí, muy importante, muy interesante. Vamos a parar esta lección aquí. Y entonces, sí, ya tenemos una invitación para hacerles dentro de 8 días. Desde el principio del curso habíamos tratado de reservar una sesión en el planetario. Entonces vamos a ir al planetario, pero nos vamos a ir desde más temprano, a los que quieran ir, a las 8:30. En el planetario. 1 hora. En el domo. O sea, igual que será, nos encontramos allá abajo en los torniquetes para entrar al museo. La idea es que estamos de 8:30 a 9:30, es porque a las 10 hay función, entonces nosotros tendríamos que salir antes, media hora, para dejar enfriar los equipos y que se pueda hacer la función. O sea que a las 8:30, pero ya en el domo, que estemos en el domo. Entonces tenemos que llegar más temprano. 8:15. Eso. Llegamos a las 8, presentamos el quiz y después, no, ya es que no. Ese día, obviamente, vamos a la función y venimos aquí a camellar. ¿Cómo dices? Quiz en el domo. Entonces, traigan por favor la cartica celeste, es decir, vamos a hacer cositas ahí de astronomía. Y sí, hay que madrugar. Hey, los quiero mucho, nunca cambien. Gracias por la paciencia. Vamos para adelante. Eso.